¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las fronteras más extrañas del mundo? Imagina un lugar donde las líneas que dividen naciones no solo marcan un límite, sino que cuentan historias asombrosas y desconcertantes. Hoy te invito a un viaje fascinante, donde exploraremos las fronteras más insólitas, revelando los misterios que encierran. Asegúrate de quedarte, porque lo que descubrirás no solo ampliará tu conocimiento, sino que quizás también cambiará tu forma de ver el mundo. Desde el peculiar caso de la frontera entre España y Portugal, que a menudo se confunde con simples líneas en un mapa, hasta las fronteras ficticias que existen en la mente de las personas, cada una tiene su propia narrativa que merece ser contada. ¿Qué secretos ocultan? ¿Qué historias enfrentadas y curiosidades deslumbrantes han surgido a partir de estas divisiones? Permíteme llevarte por este recorrido, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Comencemos en Europa, donde la frontera entre España y Portugal se extiende a lo largo de aproximadamente 1,200 kilómetros. Aunque parece pensada para dividir dos naciones, hay un dato poco conocido: en varias áreas, esta línea se desvanece en el paisaje, convirtiendo aldeas y campos en un intrincado mosaico de culturas. ¿Sabías que en una pequeña localidad llamada Cerveira, los habitantes disfrutan de una peculiaridad? Cuando cruzan la frontera, se sienten como si estuvieran en casa, pues no se requiere pasaporte y las tradiciones se entrelazan a la perfección. Pero eso no es todo, algunos españoles incluso se desplazan a esta zona para poder acceder a productos más baratos en Portugal. Esto nos lleva a una pregunta interesante: ¿qué significa realmente la frontera en un mundo cada vez más globalizado? Las áreas de frontera corren el riesgo de ser vistas como meras líneas que separan, pero para las comunidades que habitan allí, estas divisiones son en ocasiones invisibles. A menudo, se sienten más como puentes que como muros. Este es un concepto que exploraremos más a fondo. Pero, volviendo a la frontera entre España y Portugal, existe una anécdota inusual que vale la pena mencionar. En el pueblo de Valenca do Minho, se celebra un mercado fronterizo donde los comerciantes cruzan las líneas sin problemas, estableciendo intercambios culturales y económicos que son celebratorios. Gente de ambos lados se juntan en este lugar, disfrutando de la comida, música y la historia que comparten. Es un recordatorio claro de que las fronteras físicas pueden ser superadas por las conexiones humanas. Ahora, cruza con nosotros hacia otro continente, a América del Sur, donde encontramos una frontera igualmente extraña: la división entre Chile y Argentina. Aquí, las montañas andinas no solo son un hermoso telón de fondo, sino también una barrera natural que ha dividido a estas naciones de manera dramática. Pero lo que es más interesante es la pequeña localidad de la ciudad de Antofagasta, en Chile. Sorprendentemente, a solo unas horas en coche al otro lado de la frontera, en Argentina, hay un bar donde los chilenos pueden cruzar sin ninguna restricción, se les permite entrar y disfrutar de la noche, aunque en muchas ocasiones, el regreso no tiene hora delimitada. La inutilidad de los pasaportes, aquí, se convierte en una forma de libertad. Pero ¿quién decide qué tan abiertas o cerradas deben estar las fronteras? Mientras indagamos en esta cuestión, hablemos también de la esquina más inusual del mundo, el famoso triángulo de Baarle-Hertog, en Bélgica, y Baarle-Nassau, en los Países Bajos. Este lugar es un verdadero rompecabezas en el mapa, donde más de 20 territorios belgas se encuentran entrelazados con los territorios neerlandeses. Las líneas en el mapa son tan complejas que algunas casas literalmente tienen partes de su sala de estar en un país y otras en el país vecino. Esto ha llevado a situaciones realmente divertidas, como la de una familia que se encontró celebrando Nochevieja en un país y el almuerzo de Año Nuevo en otro. ¿Te imaginas tener que pensar en qué legislación aplicar solo para salir a comprar pan? En Baarle, eso es la norma. Pero, ¿por qué se encuentra esta situación en lugar de una línea clara? Esto se remonta a peculiaridades históricas y acuerdos antiguos, donde las tierras cambiaron de manos, pero las fronteras no se actualizaron. Algunos locales bromean diciendo que en Baarle, si vas de compras, puedes tocar dos países en una sola salida. ¿No te resulta sorprendente que un lugar pueda transformar una simple compra en una verdadera aventura internacional? A medida que nos adentramos más en el mundo de las fronteras complejas, encontramos una conexión habitual: la historia. La historia de cómo se establecieron estas fronteras es tan variada como las culturas que viven en sus límites.
Cada una tiene una historia única que contar. En el caso de Baarle, los lazos que han creado tanto en lo social como en lo económico han resultado en una comunidad bastante unida, a pesar de la fragmentación territorial. ¿Cómo se definirían ellos mismos? ¿Como belgas, neerlandeses o simplemente como baarleros? Continuemos nuestra expedición a otro lugar asombroso, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, un área marcada por la tensión política y la historia compartida. La historia de la división se remonta a mediados del siglo XX, y lo que alguna vez fue una sola nación ahora está marcada por un muro de separación que simboliza tanto el aislamiento como la resistencia. En el medio de esta línea divisoria se encuentra la zona desmilitarizada, DMZ, un área en la que la naturaleza ha florecido sorprendentemente porque pocas personas pueden entrar. Sin embargo, este lugar de paz tiene sus propios secretos. Este terreno, donde algunos podrían pensar que solo existen cuestiones de política y conflicto, en realidad es un ecosistema único donde habitan especies que, irónicamente, han encontrado un refugio en este paisaje marcado por la falta de intervención humana. A ese paisaje se le conoce como un momento de tranquilidad entre dos mundos opuestos. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas vidas podrían haber florecido libremente en un terreno que una vez fue un frente de guerra? Esto plantea preguntas intrigantes sobre la resiliencia de la naturaleza y el poder de la división humana. Las historias contenidas en este breve espacio podrían alimentar una novela, un relato de esperanza en medio de un contexto lleno de conflicto. Para seguir explorando el concepto de frontera, examinemos la intrigante historia de la frontera entre dos ciudades que son, en realidad, una, Ciudad Juárez y El Paso. Esta frontera, que conecta a México y Estados Unidos, ha sido objeto de controversia y ha vivido fuertes transformaciones en las últimas décadas. Pero más allá de la violencia y las separaciones que se han vuelto comunes en las noticias, existe un enfrentamiento cultural, económico y comunitario que desafía las narrativas simplistas sobre las fronteras. En algunas ocasiones, las familias cruzan todos los días por motivos de trabajo o visita, unos pasos que representan un esfuerzo y un deseo de mantener la unidad familiar por encima de las divisiones políticas. ¿Qué significa pertenecer a una u otra parte del mundo cuando las experiencias cotidianas de los ciudadanos se parecen tanto? Este fenómeno plantea una reflexión necesaria sobre la forma en que percibimos nuestras identidades nacionales y locales. ¿Es la frontera un concepto rígido o se trata de relaciones fluidas que se adaptan y cambian con el tiempo? A medida que nos acercamos al final de la primera parte de este revelador viaje, resulta difícil escapar de la idea central que hemos explorado. Las fronteras no solo dividen, también son lugares donde las historias se entrelazan, donde culturas se fusionan y donde se descubren verdades sorprendentes. Así que, antes de cerrar este capítulo, te dejo con una última frontera para que la pienses. Atravesamos el Atlántico hacia África, en el recorrido que nos lleva a una de las divisiones más intrigantes y enigmáticas en el mundo, la frontera entre Egipto y Sudán. Este límite es particular por un simple hecho, es una línea casi imaginaria que ha sido difícil de establecer debido a la naturaleza cambiante del desierto que, con sus arenas movibles, a veces se siente como un desafío al concepto de propiedad. Los límites se vuelven borrosos, y la realidad de las comunidades que allí habitan demuestra que la vida no siempre se trata de los marcos que establecemos. Imagina un lugar donde los neófitos en geografía pueden entrar sin comprender realmente cómo funcionan los límites, un entorno hostil que empuja a las personas a unir fuerzas más allá de la división. Las experiencias allí son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el deseo de encontrar conexiones. Hemos solo rasguñado la superficie de las fronteras más extrañas del mundo, pero aquí es donde nos quedamos por ahora. Esta aventura apenas ha comenzado, y lo que exploraremos a continuación se volverá aún más sorprendente. Así que, únete a mí en la segunda parte de nuestro viaje, donde desentrañaremos más secretos de este mundo complejo, y te prometo que lo que descubrirás te dejará sin aliento, convencido de que las fronteras son mucho más que líneas en un mapa. Ahora que hemos dejado a un lado algunas de las fronteras más fascinantes, es el momento de continuar nuestro viaje hacia otros límites que no solo marcan divisiones geográficas, sino que también son hitos de guerras, culturas y, por supuesto, historias que deben ser contadas. Pongamos rumbo a Asia, específicamente a un territorio íntimamente relacionado con el concepto de frontera, el Tíbet. Durante siglos, fue considerado un reino independiente con una rica cultura espiritual,
Pero a mediados del siglo XX, la situación cambió drásticamente cuando se consolidó como una región autónoma dentro de China. La frontera del Tíbet no es solo política, es un punto de choque entre dos sistemas de creencias y modos de vida diferentes. Aquí, la división va más allá de un simple lío en un mapa, pues simboliza el enfrentamiento entre la tradición budista tibetana y el moderno desarrollo chino. Los habitantes del Tíbet no solo se enfrentan a desafíos en la frontera política, sino también a la vivencia cotidiana bajo la opresión de un régimen que muchas veces silencia su voz y cultura. Sin embargo, a pesar de ello, su resiliencia es admirable. Durante siglos, han mantenido vivas las tradiciones y prácticas que los definen, creando un espacio donde la identidad cultural resiste a la imposición externa. En este sentido, la frontera no solo divide, también es un campo de batalla en la lucha por la preservación de la identidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se entrelazan la identidad y la frontera? ¿Son las fronteras físicas un intento de definir la identidad, o es la esencia de la identidad la que realmente traza las líneas? Siguiendo con esta exploración, viajemos a la isla de Timor, donde se vive una historia similar, aunque con un giro intrigante. La isla está dividida entre Timor Oriental y Timor Occidental, y la frontera entre ambos es testigo de un legado de colonialismo y conflictos de independencia. Tras años de lucha, Timor Oriental finalmente logró su independencia en 2002. Este suceso, sin embargo, no borró las cicatrices de una historia repleta de dificultades. Aquí, la frontera no solo significa separación, sino también el significado de la lucha por la autodeterminación. Los vínculos históricos y culturales continúan fluyendo a través de esta línea, lo que da lugar a una sensación de pertenencia compartida pese a la división política. ¿Cómo afecta el pasado en la forma en que las comunidades perciben su presente y futuro? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, es importante detenernos en el hecho de que las fronteras han sido durante siglos una fuente de conflicto, e incluso guerra. En Europa, uno de los ejemplos más notables es la frontera de Kosovo y Serbia, un área marcada no solo por las divisiones étnicas, sino también por el recuerdo de una guerra devastadora. Tras la Guerra de los Balcanes, Kosovo proclamó su independencia de Serbia en 2008, aunque aún hay tensiones palpables y no todos los países reconocen su independencia. En este contexto, la frontera se convierte en un símbolo de lucha, sufrimiento, y a la vez, esperanza. Todo un pueblo ha tenido que navegar entre la identidad nacional y los recuerdos de un pasado trágico, lo que les ha llevado a redefinir su relación con esa línea que los separa. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se construye la identidad a partir de las heridas abiertas por el conflicto? No podemos pasar por alto la frontera entre India y Pakistán. Esta es una de las divisiones más álgidas, que ha generado tensiones persistentes desde la partición de ambos países en 1947. La frontera se ha convertido en una de las más militarizadas del mundo, y la línea de control en Cachemira ha sido un constante foco de disputas y enfrentamientos. Sin embargo, en medio de esta tensión, también hay historias que sorprenden. En el cruce de Baga, por ejemplo, se lleva a cabo una ceremonia diaria entre ambos países que simboliza no solo la separación sino también la relación cultural que persiste entre los pueblos. Miles de personas asisten a este evento, donde ignoran las diferencias políticas y celebran su identidad compartida. La frontera aquí se transforma temporalmente de un límite opresivo a un espacio para la reconciliación y el entendimiento. Así llegamos a entender la importancia del diálogo y el intercambio. Las fronteras pueden ser muros, pero también pueden ser puertas. La capacidad de las comunidades para encontrar formas de conectarse a pesar de las divisiones nos muestra que, al final, las historias humanas siempre tienen un camino hacia adelante. En esta línea de pensamiento, no podemos pasar por alto el fascinante caso de los países del Sáhara Occidental y Marruecos. La frontera que separa a estos dos territorios es un reflejo de una lucha por autonomía que ha durado décadas, marcada por una serie de conflictos y reclamos internacionales. Sin embargo, fuerzas comunitarias están resurgiendo. Los movimientos de autoafirmación de los saharauis demuestran cómo las comunidades pueden buscar el reconocimiento y la autodeterminación, mientras que las redes de apoyo y activismo en todo el mundo buscan justicia. Aquí, la frontera se convierte en un símbolo tanto de resistencia como de esperanza. ¿Cómo pueden movimientos como estos redibujar las fronteras entre el concepto de nación y la unidad humana?
Después de haber navegado por estas complejidades, demos un salto hacia un destino inusual. Europa nos regala la peculiar frontera entre la Ciudad del Vaticano y Roma. Aquí, el más pequeño estado del mundo enfrenta el inmenso contexto cultural y político de Italia. La frontera es casi invisible, pero su importancia es monumental, ya que es un símbolo del poder espiritual y político del Papa. Las creencias y rituales que se originan en este enclave sagrado han tenido profundos efectos en la historia occidental. A pesar de su tamaño, el Vaticano ha logrado establecer una conexión global que redefine lo que entendemos por frontera. Las líneas que encierran al Vaticano invitan a la reflexión sobre el papel de la religión en la construcción de identidades y comunidades, y sobre cómo las fronteras pueden ser tanto físicas como espirituales. En este punto del viaje, parece que hemos explorado un caleidoscopio de fronteras, cada una con historias únicas y relatos de resistencia y conexión. Sin embargo, antes de concluir nuestro recorrido, regresemos a América para hablar del caso de la frontera entre México y Estados Unidos. Esta es tal vez una de las narrativas más complejas y discutidas en los tiempos contemporáneos. La frontera, tan divisoria en su concepción física, ha sido lugar de intercambios culturales, contrabando y, en muchas ocasiones, de vulnerabilidad. No obstante, dentro de su complejidad, la frontera ha sido también un punto de encuentro para comunidades que, a pesar de las adversidades, intentan mantener unidas a las familias separadas por una línea trazada en un mapa. Las historias de los migrantes, que a menudo enfrentan riesgos enormes para encontrar mejores oportunidades en el lado estadounidense, nos recuerdan que la búsqueda de una vida mejor es un anhelo humano universal. Las fronteras, en este sentido, se convierten en metáforas de esperanza y perseverancia. Las cruzadas por la remontada de estas tierras no son solo actos de audacia, sino de amor, donde la conexión humana prima sobre cualquier división política. Así cerramos nuestro viaje por algunas de las fronteras más intrigantes y extrañas del mundo. A través de esta travesía, hemos aprendido que, aunque estas líneas en el mapa puedan parecer permanentes, su significado y relevancia están en constante evolución. Las historias de resistencia, conexión, conflicto y esperanza nos muestran que las fronteras no son solo divisiones, son plataformas trayectorias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida. En un mundo que a menudo parece dividido, estamos llamados a encontrar puntos de unión en lugar de aislamiento. Cada frontera que recorrimos se convierte en una oportunidad para dialogar, aprender y construir puentes. En la conclusión de este recorrido, espero que te lleves contigo la certeza de que las fronteras son tanto límites como posibilidades, a menudo son espejos de nuestras propias luchas y deseos. Así, te invito a seguir explorando, a seguir cuestionando y, sobre todo, a recordar que cada línea en un mapa tiene una historia, una lucha, y sobre todo, un ser humano detrás de ella. La próxima vez que pienses en una frontera, recuerda las historias que se han tejido a lo largo de ella y cómo estas historias nos unen en nuestra experiencia compartida de ser parte de algo mucho más grande, la humanidad.